Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Y estamos haciendo unas conclusiones sobre las religiones hasta ahora estudiadas. Hablemos de distintos grados de influencia de la religión sobre la vida de los hombres. La religión ha desempeñado siempre un papel de gran importancia en la historia de la humanidad. De eso ya hemos hablado. Pero ¿ese papel ha sido el mismo en todas partes y en todo tiempo? No. Inclusive en el pasado hemos visto no pocos ejemplos de que en la vida de un pueblo la religión ocupaba un lugar más importante que otro. También en el pasado, bajo relaciones antagónicas de clase, pudo haber casos en que los hombres, sin pensar aún en renunciar a la religión, asignaran a ésta un lugar insignificante en su vida. El antiguo romano, con su práctica perspicacia, estaba dispuesto a entregar a los dioses exactamente lo que les correspondía, ni una migaja más. Y a veces, aunque siguiera respetándoles, trataba de engañarlos. Hablemos del libre pensamiento contra la religión. Pero, ¿puede hablarse, lo que para nosotros es una cuestión de la mayor importancia, de un progresivo y general debilitamiento del papel de la religión en el desarrollo histórico de la humanidad? Así es, efectivamente. Si bien tal debilitamiento no es un proceso ininterrumpido y uniforme, sino singacuante y a saltos con unas pocas reincidencias y no nuevos auges de la religión en determinados periodos históricos. Siempre a cada auge sigue uno nuevo y más profundo decaimiento. Por otra parte, el debilitamiento de la religión está íntimamente relacionado con el surgimiento y desarrollo del libre pensamiento. En este aspecto, toda la historia del desarrollo intelectual de la humanidad puede considerarse como una lucha permanente entre la religión y el libre pensamiento. Hemos visto ya gérmenes de este último en algunos pueblos que no habían traspuesto aún el límite entre la sociedad preclasista y la clasista. Ejemplo, Polinesia, África y América precolombina. Se pueden descubrir chispas de libre pensamiento en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. En la India y en China, en la antigüedad se formaron sistemas armoniosos de concepción materialista, que no dejaban lugar para dioses y espíritus. En Grecia y Roma antiguas fueron creadas las bases del libre pensamiento y del ateísmo europeo. Debe señalarse que en estos países todavía no se había producido una lucha verdadera y sistemática entre la religión y el libre pensamiento. Ambos convivían más o menos en paz, si bien existieron casos aislados de persecución de los ateos. En Grecia, por ejemplo, la expulsión de Anaxágoras y la incineración de sus libros, la condena y ejecución de Sócrates. En esos hechos ya se puso de manifiesto el instinto, todavía vago pero certero, de las clases dirigentes que presienten que la crítica de la religión es el primer paso hacia la crítica del orden social imperante. La verdadera encarnizada lucha de la religión contra el libre pensamiento, que tomaba auge, comenzó en Europa a fines de la Edad Media. Fue la reacción frente a la naciente lucha antifeudal. La Iglesia, particularmente la católica, que santificaba la organización feudal y formaba parte inseparable de ella, estaba entonces en la cumbre de su poder y no soportaba a su lado ni siquiera una insinuación del libre pensamiento de crítica. Pero el naciente orden burgués requería justamente cierta amplitud para la investigación científica y el conocimiento experimental. Así, se preparaban las condiciones para el desarrollo del pensamiento libre, aunque en esa época, antes del 18, eran muy pocos los pensadores, solo los más audaces, que se atrevían, y generalmente en forma velada, a proclamar el derecho del pensamiento humano a encarar sin interferencia la solución de los problemas vinculados con la concepción del mundo. Nombramos Bacon, Hobbes, Spinoza y otros. La batalla general del libre pensamiento burgués y del ateísmo contra el clericalismo y la teología comenzó en Francia en el siglo XVIII, como preludio de la gran revolución burguesa. Después de larga lucha y en vista de los extraordinarios progresos de las ciencias naturales en los siglos XVIII y XIX, la concepción religiosa del mundo tuvo que retroceder un tanto. El ateísmo burgués prosiguió asestando golpes al oscurantismo eclesiástico hasta el siglo XIX. Al promediar dicho siglo, hace su aparición el enemigo principal y mortal de toda religión, el ateísmo proletario socialista.
Puede decirse que desde la segunda mitad del siglo XIX comienza la ofensiva decisiva del libre pensamiento y el deterioro incesante de la autoridad, de la religión, por lo menos en los países europeos, a pesar de los intentos desesperados, que no han cesado, de sus defensores por conservar posiciones. Por supuesto que no es posible considerar la decadencia de la autoridad religiosa y el progresivo apartamiento del pueblo de la religión y de la Iglesia como simple efecto del desarrollo del libre pensamiento, o como un proceso que se cumple solo en la mente del hombre. Es un fenómeno mucho más amplio, que abarca tanto la esfera política como la económica. El poder económico de la Iglesia se debilita, claro está que no en todas partes ni de la misma manera, y decae su gravitación política. Ello ocurre en especial en los países socialistas, donde la Iglesia perdió inmediata e irreversiblemente hasta los restos de su anterior posición influyente en la vida económica y política. En los países capitalistas, esa posición influyente se mantiene por el momento, pero en la mayoría de ellos también se debilita gradualmente. Y esto, a su vez, lleva a la progresiva decadencia de la autoridad de la ideología religiosa en la conciencia de las masas populares. Para comprenderlo, para ver que el deterioro de la autoridad religiosa, inclusive en los países burgueses, avanza irreversiblemente e indeclinablemente, no es necesario recurrir a los escritos antirreligiosos, ya sean estos burgueses o marxistas. Es suficiente un solo testimonio totalmente objetivo. El más conservador de los países capitalistas de Europa es sin duda Inglaterra. De sus clases sociales, la más conservadora es la aristocracia burguesa, o la aristocracia y la burguesía, si es que se puede establecer un límite entre ambas clases. El espejo donde se refleja el modo de vida y la concepción del mundo en este medio social son, igual que en otros grupos sociales, los clásicos de la literatura. Si confrontamos, por tanto, esa enciclopedia de la vida inglesa de mediados del siglo XIX que representan las novelas de Dickens y otros escritores afines a él por el tiempo y el espíritu, y con la misma enciclopedia de la vida inglesa de las postrimerías del siglo XIX, principios del XX, que hallamos en el gran escritor contemporáneo, Galsworthy, especialmente de la saga de los Forsyth, resulta imposible pasar por alto una diferencia característica: los héroes de Dickens, tanto en los de la burguesía como los del pueblo, son gente profundamente religiosa. En momentos de gozo o de pena invocan el nombre de Dios, se muestran agradecidos, ponen en él sus últimas esperanzas. La conducta de la gente honesta y noble se inspira en la moral religiosa. Por el contrario, la mayoría de los héroes de Galsworthy, representantes del ambiente burgués más conservador, jamás, ni en la aflicción ni en la alegría, se acuerdan de Dios, ni de los mandamientos religiosos. En sus actos, estos hombres, desde los magnánimos y virtuosos hasta los últimos canallas, se guían por lo que fuera, pero no por lo moral religioso. Si alguno de ellos se acuerda de la Iglesia o de la doctrina cristiana, es con ironía o en broma. Inclusive los hombres de la Iglesia, sacerdotes y obispos, reconocen con naturalidad su falta de fe, y en sus actos nunca se guían por la ética cristiana, sino por la ética humana corriente. Y subrayemos que estamos hablando de la moral personal y social, donde las posiciones de la religión siempre fueron más sólidas, y no de la actitud cognoscitiva del hombre hacia el mundo, porque en ese terreno la religión rindió sus posiciones mucho antes, cediéndolas a la concepción científica. Creemos que todo eso no es casual. Observaciones análogas podemos verificar también en la literatura francesa, alemana y norteamericana. A juzgar por este testimonio, bastante objetivo, en los círculos más amplios de la sociedad contemporánea, por lo menos de la europea y norteamericana, la autoridad de la religión, por más que prediquen ahora sus servidores y defensores, decae inconteniblemente, incluso cuando se trata de normas de conducta puramente morales. A propósito, si analizamos los datos estadísticos que muestran el decaimiento de la religiosidad en los países capitalistas, especialmente entre los obreros, llegamos a la misma conclusión. Cada vez menos gente asiste a las ceremonias. Son cada vez más frecuentes los casos de abandono de las comunidades por sus miembros. Disminuye la prensa religiosa.
Así, por ejemplo, según datos de la estadística eclesiástica moderna y muy seria, en Alemania Federal el número de los que abandonaron las parroquias católicas todos los años es superior al número de los que entran o regresan a estas. Solamente en 1958, por ejemplo, unas 44.000 personas abandonaron las comunidades católicas y 21.400 entraron a formar parte de ellas. Es decir, hubo una pérdida de 22.600 personas. Y así podíamos ir enumerando sucesivamente. Y estos son datos que acerca de la prensa religiosa. En Estados Unidos, en 1900, la tirada general de todos los periódicos y revistas religiosas hacía cerca de un 5% del total de la prensa periódica, y en el 1930 solo el 1%. Ni qué hablar de los países del campo socialista, donde las grandes masas populares se han alejado de la religión y donde el proceso continúa. Esto es resultado natural de la elevación general de su actividad y su conciencia políticas, del aumento del bienestar material y del nivel cultural de la población. El ejemplo de los países socialistas muestra con mayor claridad aún que el destino de la religión está decidido de antemano, por más empeño que pongan los hombres de la Iglesia y sus defensores por infundirle nueva vida.